Buenas tardes, bienvenidos a la clase por video de Biología de cuarto. Continuamos con el segundo tema del segundo trimestre, propiedades emergentes de la población. Para refrescar un poco la memoria, nosotros en la clase pasada habíamos dado una introducción a lo que eran las propiedades emergentes. Las propiedades emergentes corresponden a propiedades que aparecen en un determinado nivel de organización y no antes, producto de la nueva ordenación de las partes. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con estas propiedades emergentes de la población? Nos vamos a centrar en lo que es las características o propiedades emergentes de la población, o sea, centrarnos en lo que es la población. Podemos hablar de en diferentes aspectos sobre las propiedades emergentes o en diferentes niveles. Nosotros nos centraremos en lo que es las propiedades emergentes de la población. Las poblaciones son sistemas integrados de individuos. Como todo sistema, cada población tiene características propias. Sus principales características son, referidos a lo que son las propiedades de la población, nosotros vamos a analizar todas estas características principales de la población, nos vamos a centrar en cada una. Ellas son las migraciones, densidad y tamaño, tasa de natalidad y mortalidad, tasa de crecimiento, dispersión y distribución espacial, potencial biótico, estructura poblacional, resistencia ambiental. Que es lo que, como decía hace rato, lo que vamos a hacer es centrarnos en cada una de estas características, en cada una de las propiedades emergentes de la población. Nosotros a principios de año ya habíamos trabajado con lo que eran los niveles de organización. Nosotros nos centraremos en la población. ¿Por qué en la población? Porque veremos las características propias, no de una población. Ven que en este gráfico, cuando tenemos la población, nos referimos a la población de árboles. Bien, nosotros veremos las diferentes poblaciones o diferentes características propias de cada población, ¿sí?, que van a conformar esa comunidad, pero nosotros las separaremos como propias, o sea, veremos tanto las características emergentes de las poblaciones de árboles, de algunos animales en específicos, de los mismos seres humanos. ¿Qué vamos a analizar hablando de las propiedades emergentes? Por ejemplo, veremos los patrones de distribución de la población, veremos cómo se distribuye la población etaria, o sea, entre varones y mujeres, cómo utilizan los medios de migración y emigración por el mundo o en la misma república. También veremos un tema muy interesante, que son los patrones de dispersión. Esto ahora lo estamos nombrando nada más para luego desarrollarlo. Nosotros comenzaremos con lo primero que apareció en el cuadro, que son las migraciones. Estas migraciones tienen que ver con los parámetros demográficos. Dice, movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. También nos dice, o sea, las migraciones internas son abundantes en épocas de graves crisis económicas. También tenemos que el viaje de las aves, los peces y otros animales emprenden cada cierto tiempo por exigencia de la alimentación o la reproducción. ¿Qué son estos? Son ejemplos que tenemos, o sea, como frases utilizadas al momento de hablar de las migraciones. Acá tenemos las migraciones internas, producto de la crisis económica, y acá tenemos aplicados en algunos organismos como son las aves y los peces, que cada cierto tiempo y por la exigencia de la alimentación o la reproducción, hasta también las condiciones climáticas, hacen que estos organismos se trasladen de un lugar a otro. ¿Cómo podemos diferenciar las migraciones? Como tasa de emigración y tasa de inmigración. Muchos de los temas que tomemos en esta clase van a quedar relacionados con la materia geografía, migración,
emigración, parámetros de población, pero nosotros intentaremos separarlos, si bien son los mismos temas, pero trataremos de abordarlos desde el punto de vista biológico, ¿sí? La tasa de emigración es una medida de movimiento de los individuos de la población y se refiere al número de individuos que salen de la población. Tasa de inmigración se refiere al número de individuos que entran nuevos a la población. Entonces tenemos como parámetro demográfico la migración. Vamos a tener en migración personas u organismos que salen de un sector, y luego tenemos inmigración, personas u organismos, siempre esa parte antropocéntrica separando lo que es el ser humano. En realidad, cuando hablamos de organismos, dentro de organismos estamos nosotros como seres humanos. Organismos que ingresa a la población, que son nuevos a la población, ¿sí? Utilizamos el mismo gráfico que recién, o sea, el movimiento en el mundo puede ser dentro de una región, puede ser dentro de una provincia, puede ser dentro del país, puede ser en el mundo, pero llegan a tener un patrón de que hay ciertas condiciones que se requieren para que la población se quede o se traslade a otro sector donde las condiciones ambientales o el ambiente les brinde los recursos que ellos necesitan. Para analizar en segundo término dentro de lo que son estas propiedades emergentes, tenemos el tamaño y la densidad. En realidad es tamaño y densidad, pero me gusta que lo analicemos como separado. O sea, tamaño, hablamos del número de organismos que componen la población. Cuando nos referimos a densidad, el número de individuos de una especie que habitan en una unidad de superficie o volumen en un determinado momento. Ejemplo, 52 jabalíes por kilómetro cuadrado. La densidad poblacional da una idea del tamaño de la población y su relación con el espacio que ocupa. Entonces, cuando hablamos de tamaño, hablamos de un número. Cuando hablamos de la densidad, hablamos de ese número, pero relacionado con el espacio que ocupa, con los kilómetros cuadrados donde lo podemos encontrar. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Más poblado, o sea, este organismo estaría más poblado, o sea, más de 1000 en la zona de Cayena. Después tendríamos, va descendiendo a menor, o sea, casi cero. Tenemos en el lado de las Guyanas, en la parte de Bolivia, y así, o sea, nosotros a partir de gráfico podríamos analizar la distribución de un organismo en un determinado ambiente o en determinados kilómetros cuadrados, en determinado sector, ¿sí? Luego tenemos la tasa de natalidad y mortalidad. Acá lo que hicimos, o sea, son otros parámetros demográficos junto con lo que es la emigración y la inmigración, o sea, dentro de las migraciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Son los procesos que ocasionan cambios numéricos en las poblaciones a través del tiempo. Si bien, como decíamos, allí tenemos lo que son emigración e inmigraciones, pero nosotros lo analizamos como dos partes separadas, lo que es natalidad y mortalidad por un lado, emigración e inmigración por el otro. Acá tenemos un gráfico donde vamos a tener las tasas y debajo vamos a tener la natalidad y la mortalidad en los colores amarillo la natalidad y en un color verde mortalidad. Debajo vamos a tener los países que analizamos y allí veremos cuál tiene mayor tasa de natalidad, cuál tiene la mayor tasa de mortalidad. ¿Ven? De acuerdo al registro, podemos comparar con otros países a través de un gráfico de barra cuál tiene mayor cantidad de natalidad y cuál tiene la mayor cantidad de mortalidad, y así sucesivamente. Y analizar un gráfico de barra. Cuando hablamos de natalidad es el número de nacidos vivos, y cuando hablamos de mortalidad hablamos del número de personas que mueren en determinado tiempo. No está definido. ¿Por qué? Porque en las actividades de aplicación como cierre
les pido que nosotros dentro de los parámetros demográficos definamos lo que es natalidad y lo que es mortalidad, para que ustedes vayan conociendo, vayan buscando las definiciones que quizás les sea más fácil de manejar. O sea, empezamos con definiciones simples, ¿sí? Y por ahí un poquito más complejos van a buscar ejemplos aplicados en la vida cotidiana de cada uno de los parámetros analizados. ¿Qué es lo que vamos a ver? O sea, de dónde solamente tienen que buscar ejemplos ustedes de tasa de natalidad, tasa de mortalidad, migraciones, densidad y número. Busquen ejemplos que les sean para ustedes representativos para que puedan relacionarlo con lo que son los conceptos que venimos viendo. Espero les haya gustado la clase. Cualquier duda nos estamos conectando por Classroom. Hasta las próximas semanas.